Vamos a continuar con el tema de bombeo. Hoy vamos a tratar de finalizar el tema con la altura neta positiva de aspiración o altura neta positiva de succión, que normalmente se le conoce como NPSH. Y básicamente esto hace referencia a la diferencia entre la presión del líquido a bombear referida al eje del impulsor y la presión de vapor del líquido a la temperatura de bombeo referida a metros. Este factor es importante conocer porque con él vamos a evitar el tema de la cavitación, que más adelante lo vamos a definir. Se deben distinguir dos condiciones principales. Uno es el NPSH disponible y el otro es el NPSH requerido. Igualmente ahorita vamos a verlos a mayor detalle. Entonces, veamos. El NPSH disponible depende del conjunto de la instalación elegida para la bomba y es una particularidad independiente del tipo de bomba. Este NPSH es por lo tanto calculable, o sea que el NPSH disponible es calculado por nosotros según la configuración específica que tenga nuestro problema. Ahora, el NPSH requerido es un dato básico peculiar de cada tipo de bomba, variable según el modelo, el tamaño y las condiciones de servicio, que se determinan por prueba o cálculo, siendo un dato a facilitar por el fabricante, el cual lo ha obtenido a través de ensayos. O sea que el NPSH requerido es un dato del fabricante, ¿verdad? Entonces eso lo tenemos que tener bastante claro. El NPSH disponible nosotros lo calculamos y el NPSH requerido es el que me da el fabricante del equipo de bombeo. Entonces, veamos, algo muy importante es lo siguiente. Para que una bomba funcione correctamente sin cavitación, y más adelante vamos a decir o vamos a explicar qué es la cavitación, ha de cumplirse que el NPSH disponible en la instalación sea igual o mayor que el NPSH requerido por la bomba. Entonces veamos, nos dice, es decir, el NPSH disponible o calculado debe ser mayor o igual al NPSH requerido y el conocimiento del NPSH disponible para el instalador es fundamental para la elección adecuada de la bomba. Pero por factores de seguridad no suele utilizarse la teoría tal cual nosotros lo observamos acá, sino que agregamos un factor de seguridad. Y este factor de seguridad, según Robert Mott, el libro en la página 342, nos indica que el NPSH disponible al menos debería de ser 1.10 veces el NPSH requerido, ¿verdad? De esa manera vamos a garantizar que se cumpla la condición mayor o igual y vamos a proteger nuestro equipo de bombeo, ¿verdad? ¿De qué estamos protegiendo el equipo de bombeo? De la cavitación. Entonces ahora sí veamos qué es la cavitación. Y la cavitación dice que se puede escuchar como que fuera un río, un ruido que se escucha en el interior de la bomba, causado por la explosión
de unas burbujas de vapor cuando la bomba opera con una aspiración excesiva. En general, la cavitación, como se ha dicho, indica un NPSH disponible insuficiente. Si yo tengo cavitación en mi equipo de bombeo, tengo que hacer modificaciones, ya sea de la bomba que yo estoy seleccionando o cambiar la configuración que tengo en el sistema, ¿verdad? Entonces esas son las dos opciones que tengo. Y veamos qué es lo que sucede. Cuando hay una excesiva aspiración o la bomba no está trabajando correctamente, resulta que vamos a tener unas pequeñas burbujas de aire que se van a ir generando en la parte interna del, del equipo mecánico, ¿verdad? Que en este caso es la bomba. Entonces, al momento de girar, al girar esto, estas pequeñas burbujas van a estar topando en las paredes del rotor y va a provocar que se empiecen a explotar esas pequeñas burbujitas, lo que provoca que se empiece a dañar la parte interna del equipo de bombeo. Y vean estas imágenes cómo se estarían observando estas condiciones, ¿verdad? Vean cómo es que empieza a deteriorarse todo el sistema interno. Eso, además de generar ruido, también puede generar vibraciones, ¿verdad? Entonces un equipo que está trabajando de una forma incorrecta podría presentar una condición como estas, ¿verdad? Que me podría dar una alerta de que hay algo que está trabajando de una forma incorrecta, ¿verdad? Entonces básicamente eso es lo que nosotros queremos evitar con el NPSH. Bueno, sigamos. Ahora vamos a ver un poco sobre, siempre sobre el tema de bombeo, pero en la clase anterior vimos la curva característica del sistema de bombeo o de la bomba en específico. Ahora vamos a ver la curva del sistema, ¿verdad? Y vamos a ver por qué es importante conocer tanto la curva característica como la curva del sistema. Entonces veamos esta pequeña teoría. Para construir la curva del sistema, el diseñador selecciona una serie de valores de HM o de altura manométrica. Y en la ecuación HM igual a HT más la sumatoria de las pérdidas por fricción más la sumatoria de las pérdidas por accesorios multiplicado por la carga de velocidad, se obtienen los valores correspondientes de caudal. Las parejas de puntos se llevan a una gráfica HM versus Q, la cual se conoce como la curva del sistema. Su forma general se muestra en la siguiente figura. Acá solo para aclararles la forma de esta ecuación que puede parecer un poco rara, ¿verdad? Básicamente esta es una simplificación de la misma expresión que hemos estado utilizando. Aquí básicamente recuerden que caudal al cuadrado dividido área cuadrado, esto va a ser igual a velocidad al cuadrado. Básicamente, porque si nosotros le aplicamos la raíz, vamos a cancelar todos los términos y nos quedaría la ecuación como nosotros normalmente la conocemos. Permítame, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Va a quedar la ecuación de la continuidad como nosotros normalmente la conocemos. Aquí tenemos caudal
igual a velocidad por área, ¿verdad? Entonces, básicamente ahí esta relación no es más que velocidad al cuadrado partido 2g. Entonces, nosotros podríamos rápidamente asociarlo a lo que nosotros ya conocemos. Y si quisiéramos desglosarlo un poco más, pues entonces ahí tendríamos las pérdidas por fricción multiplicado por la longitud dividido el diámetro por la carga de velocidad más el factor K de las pérdidas menores, que son válvulas y accesorios, multiplicado por la carga de velocidad, ¿verdad? Más la altura, en este caso topográfica, y esto va a ser igual a HM. Entonces, no es nada extraño, ¿verdad? Únicamente la forma en la que está escrita esa ecuación. Continuamos. Acá observamos la forma de la curva característica. Resulta que, si ustedes se recuerdan, la curva de operación del equipo de bombeo venía algo así, ¿verdad? Y entonces habíamos dicho que cuando teníamos menor caudal, la carga dinámica total iba a ser mayor. Pero conforme íbamos conforme íbamos aumentando el caudal, iba disminuyendo esta carga dinámica total, ¿verdad? Así es como está configurada una curva característica para un sistema de bombeo. Sin embargo, para un, para un sistema como tal ya definido, la curva es diferente. Y la curva básicamente tiene la representación así como la estamos observando ahorita en la pantalla, ¿verdad? Vamos a tener un punto inicial y luego podríamos ir calculando puntos intermedios para poder encontrar esa representación. ¿Por qué tiene esa forma? Porque cuando nosotros estamos en una condición estática, ¿qué significa eso? Cuando nuestro caudal vaya a tender a ser cero o casi cero, hay poca pérdida, por no decir nula pérdida. Por lo tanto, nuestra altura mínima a vencer va a ser la altura topográfica. Ese va a ser el primer punto de la curva característica. Luego, ¿qué pasa? Conforme yo voy aumentando el caudal, digamos a mayor caudal, obviamente va a haber mayor pérdida. Por lo tanto, para yo poder conducir el caudal de aquí, voy a tener que sumar esta pequeña pérdida, ¿verdad? Que puede ser por válvulas y accesorios o cualquier otra condición que me esté generando esa pérdida. Pero vayan viendo que conforme yo voy aumentando el caudal, pues lógicamente voy a requerir también mayor energía, ¿verdad? Entonces esto es bastante lógico, ¿verdad? Según lo que nosotros ya hemos estado viendo, a mayor caudal, mayor energía voy a necesitar en el sistema, porque la configuración es exactamente la misma. Para yo poder hacer esta curva del sistema, yo necesito respetar la misma configuración. Yo no puedo estar cambiando diámetros, no puedo estar cambiando válvulas, sino que esto es para un sistema ya determinado, y lo único que yo hago es ir cambiando el valor del caudal, ¿verdad? O, como decía la teoría, voy asignando diferentes valores de carga dinámica total y puedo ir calculando los puntos que hay aquí en la figura, ¿verdad? Entonces, vamos a borrar lo que colocamos y vamos a explicar de forma teórica lo que les acabo de explicar así de una forma práctica, ¿verdad?
Entonces veamos, o déjenme borrar bien acá. Y vamos a hacer esa pequeña revisión de la teoría para que nos quede más claro aún de cómo es que se arma la curva del sistema. Entonces veamos, acá la ecuación es exactamente la misma que ya les había yo explicado, ¿verdad? Anteriormente. Aquí está la relación. Caudal al cuadrado dividido área cuadrada sobre 2G es velocidad cuadrada dividido 2G, ¿verdad? Y de ahí, pues básicamente sale la expresión que nosotros ya conocemos, pero lo importante acá es aclarar los dos puntos de interés que tenemos en la curva, ¿verdad? En la gráfica. Entonces acá, veamos el primero, dice HT estático. Pérdidas tienden a cero porque el caudal también va a tender a cero. Entonces ese es el punto de inicio, ¿verdad? Que como mínimo es la altura que yo tengo que vencer en un sistema, ¿verdad? Yo sé que eso sí o sí lo tengo que agregar, ¿verdad? Como mínimo esa es la energía que yo necesito para poder llevar un líquido a la altura deseada. Luego tengo la altura manométrica o la carga dinámica total en una condición dinámica. ¿Qué significa eso? Que eso va a estar en función del caudal y por ende de la velocidad. O sea que a mayor caudal voy a generar mayor pérdida y por lo tanto la curva, mientras mayor sea el caudal, mayor energía voy a necesitar. Entonces yo puedo ir calculando esos puntos intermedios para poder determinar la forma de esta curva del sistema, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que teóricamente se puede explicar el por qué esa curva del sistema tiene esa forma, ¿verdad? Bueno, continuemos. Luego, ¿por qué es importante la curva del sistema y por qué es importante la curva característica? Pues resulta que para que yo sepa en dónde va a estar trabajando la bomba en mi proyecto en específico, yo necesito calcular la curva de operación de la bomba. Y la curva de operación de la bomba, el punto de operación de la bomba se encuentra con la curva característica y con la curva de operación del sistema. Se hace una graficación en el mismo plano cartesiano y allí es donde se hace el cálculo del punto de operación. Y veamos, una vez construidas las curvas de la bomba y del sistema, es fácil encontrar el punto de operación, es decir, el caudal que está siendo enviado y la altura dinámica suministrada por la bomba. Dicho punto de operación es el corte de las dos curvas anteriores. Y veamos entonces que tenemos la curva del sistema y tenemos la curva característica, ¿verdad? El punto donde se genera esa intersección básicamente es el punto de operación de la bomba. ¿Y qué significa eso? Que me va a dar el valor del caudal real y me va a dar el valor de la carga dinámica real, ¿verdad? A la cual va a estar funcionando mi sistema, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el cálculo del punto de operación. De ahí, yo puedo tener variaciones. Por ejemplo, analicemos el caso 1, que sería el punto de operación 1. Tenemos la curva de rendimiento de la bomba y vamos a tener la curva A del sistema. Y nos dice que todas las válvulas van a estar abiertas, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que va a haber un mínimo, o perdón, va a haber una mínima restricción del flujo, ¿verdad? Entonces, como hay menos pérdidas, yo puedo transportar un poquito más de caudal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
como voy a tener pocas pérdidas, entonces si nosotros observamos en la curva de operación, basándonos en el rendimiento de la bomba, vamos a tener mayor caudal, ¿verdad? Pero si nosotros venimos y analizamos el punto 2, punto de operación 2, que es la curva B de operación de un sistema diferente, donde la válvula de estrangulamiento está cerrada en forma parcial. Ahí lo que sucede es que se genera mayor pérdida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy cerrando una válvula. Como estoy cerrando la válvula, al momento de generar mayor pérdida, lógicamente el punto de operación se traslada, ¿verdad? Se traslada del punto 1 al punto 2 y por lo tanto inmediatamente al momento de tener mayor pérdida, básicamente baja mi caudal, ¿verdad? Entonces por eso es importante conocer las curvas de operación y qué sucedería si yo le hago modificaciones al sistema en cuanto a su operación, ¿verdad? Bueno, ahora continuamos. Otra situación que es importante analizar es la limitación que tenemos en la altura de la succión. Y en el caso de bombas, el fenómeno de cavitación puede ocurrir tanto en la tubería de succión como en los álabes del impulsor, debido a que en estos lugares la presión podría llegar a ser menor que la atmosférica. Esto es particularmente probable cuando se trata de bombas localizadas por encima del nivel de succión. La cavitación, además de producir daños físicos y ruidos molestos, puede llegar a reducir de manera considerable el caudal descargado. Y con el fin de evitar estos efectos, es necesario impedir que la presión a la entrada de la bomba sea menor que un cierto límite, el cual a su vez es influenciado por una reducción adicional de presión posterior a dicha entrada. Y ahí es donde nosotros entonces entramos al cálculo del NPSH, que va a estar básicamente condicionado por la presión atmosférica, densidad y gravedad. Este es el primer término. Luego tenemos HS, que HS va a ser la altura manométrica en el tramo de succión. Aquí solo nos concentramos en la succión o aspiración, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una bomba acá y tengo una tubería acá de impulsión que va, no sé, a un depósito, y yo tengo acá la succión, entonces básicamente solo necesito hacer el cálculo desde el eje central de la bomba hacia la parte superior del depósito. Entonces aquí a esto yo le voy a llamar una HS minúscula, pero cuando hay flujo, entonces se generan pérdidas por fricción, se generan pérdidas menores y por lo tanto el HS va a ser la sumatoria de HS más HF más HM más la carga de velocidad en el tramo de succión, ¿verdad? Entonces todo esto básicamente va a ser con un subíndice S, que va a ser referencia a la succión, que igual lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero solo para que no nos quedemos con la duda. Y la presión de vapor, que también es interesante cómo la vamos a aplicar en este caso, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la ecuación general del NPSH. Luego, acá tenemos el mismo esquema que utilizamos para explicar la línea piezométrica, pero aquí, repito nuevamente, solo nos vamos a concentrar
en esta parte, ¿verdad? Incluso acá, de aquí para abajo, ¿verdad? Y veamos entonces que HS, tal cual lo habíamos mencionado, va a ser esta HS minúscula, que sería desde el eje central hasta el nivel de agua. Ese sería el valor de HS minúsculas, ¿verdad? Ahí lo estoy colocando mal, permítanme. Vamos a corregir. Espérenme. Entonces va a ser el valor de HS minúscula, ¿verdad? Y vamos a determinar esto de aquí. Es HS. Luego tenemos pérdidas por fricción en la succión, que básicamente hace referencia a esto. La carga de velocidad en la succión y las pérdidas menores en la succión, ¿verdad? Básicamente al sumar esos componentes voy a lograr el cálculo de la altura manométrica en el tramo de succión. De ahí, bueno, aquí tenemos los términos también de presión atmosférica absoluta, presión de vapor y altura manométrica de succión, así como datos que me van a funcionar o me van a servir, como lo son la pérdida de altura piezométrica por fricción en la tubería, la velocidad en la tubería de succión y la pérdida menor en los accesorios, ¿verdad? De ahí, aquí nuevamente de forma gráfica, ¿verdad? Aunque ya lo expliqué, es exactamente lo mismo que acabamos de ver hace un momento. Seguimos. Acá es la descripción de cada uno de los términos, que también ya los hicimos, ¿verdad? Ya hicimos la descripción de cada uno de los términos. Entonces acá vean que la NPSH que requiere una bomba específica es un dato que usualmente suministra el fabricante. Ojo, en caso de que tal dato no exista, tendrá que encontrarse en condiciones de laboratorio. Eso no es algo que ustedes quieran hacer, ¿verdad? Ustedes van a buscar un equipo de bombeo en el que el fabricante ya les facilite esa información, ¿verdad? De lo contrario, va a ser muy complicado meterse a condiciones de laboratorio para calcular el NPSH del equipo de bombeo. Muy bien. Entonces, veamos que en los últimos años las bombas sumergibles se han popularizado mucho, en especial en rangos de caudales bajos y medios. Esta solución prescinde del cálculo de la NPSH. ¿Y por qué? Ya que los problemas de cavitación se eliminan o reducen notablemente. ¿Por qué? Porque estas bombas, literalmente al ser sumergibles, están en una condición donde no se van a ver afectadas por ese NPSH. El NPSH afecta en su mayoría de casos a las bombas que son colocadas en una forma exterior y que de alguna manera tienen una tubería de succión. Pero en una bomba sumergible el agua entra directamente a la bomba y es impulsada. Entonces no hay una tubería de succión, sino que la misma bomba es la que se encarga de hacer la succión. Por lo tanto, ahí no hay ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? Bueno, ahora viene lo bonito, que es lo que realmente pues nos gusta, ¿verdad? Dice, ejemplo 4.2, cálculo de la altura neta de succión positiva NPSH. Veamos qué es lo que nos dice el problema. La bomba mostrada en la figura tiene
un NPSH recomendado por el fabricante de 4 metros. Ojo, un NPSH de 4 metros. ¿Quién da eso? El fabricante de la bomba, para un caudal de 110 litros por segundo a través de una tubería de 300 milímetros de diámetro. La tubería de succión tiene una longitud de 16.5 metros, una rugosidad de 0.0015 milímetros, o sea que es un material PVC, y un coeficiente global de pérdidas menores de 2.4. ¿Qué significa un coeficiente de pérdidas global? Que incluye la pérdida de la válvula de pie ya en el valor K, incluye ya el K del codo, y en este caso pues básicamente, ¿verdad? Válvula de pie y codo estándar. Y me dicen, inciso A, calcular la máxima altura a la que pueda ser colocada la bomba por encima del nivel de la superficie de agua en el tanque de suministro. Suponer que la presión atmosférica es 90.000 pascales y que el agua se encuentra a una temperatura de 15 grados Celsius. Y B, a qué elevación sobre el nivel del mar se instalará el equipo de bombeo. Entonces veamos, lo que me están pidiendo en este problema básicamente es encontrar el valor de HS, ¿verdad? Literalmente eso es lo que me están pidiendo, que es lo que está acá, ¿verdad? Entonces, para poder hacer esto, vamos a hacer uso de algunos datos básicos que vamos a obtener en tablas, que van a ser los que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Antes, es importante recordar cuáles serían las ecuaciones que nos servirán para poder encontrar el valor de HS. Entonces veamos, si nosotros utilizamos la ecuación del NPSH general, tenemos inmerso el valor de HS, que sería la altura manométrica de la tubería de succión. Y dentro de esa ecuación tenemos HS, que HS es básicamente lo que yo quiero encontrar, que sería la altura que hay entre el nivel de agua y el eje central de la bomba, ¿verdad? Ese es el dato que yo necesito. Entonces voy a sustituir esta HS en la ecuación de NPSH y voy a despejar básicamente HS, ¿verdad? Ese es el objetivo, despejar HS. Entonces vamos a obtener, ya despejado, vamos a obtener la ecuación que está en la parte inferior, que sería presión atmosférica dividido densidad por gravedad menos NPSH menos pérdidas por fricción en la tubería de succión menos carga de velocidad en la tubería de succión menos pérdidas menores en la tubería de succión menos la presión de vapor dividido densidad por gravedad, ¿verdad? Entonces vamos a algunos datos los tenemos que calcular y algunos otros pues ya los tenemos, ¿verdad? Entonces, antes de esto veamos algunas propiedades importantes que nos van a servir. Tenemos que para el agua a 15 grados Celsius, esta tabla tomada del libro de Juan Saldarriaga, tenemos una densidad de 999.1 kilogramos centímetro cúbico. Luego tenemos, bueno, cuidado ahí, la densidad, vean, está en kilogramos partido metro cúbico. O sea que esto es erróneo, ¿verdad? Luego tenemos viscosidad cinemática de 1.141 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Y entonces tenemos también otro factor que es la presión de vapor. Si ustedes se dan cuenta acá,
la presión de vapor dividido el peso específico es 0.17. Entonces, si ustedes quieren calcular la presión de vapor, van a tener que utilizar ese valor de 0.17 que está en la tabla y multiplicarlo por el peso específico, ¿verdad? Que es la segunda columna, que es el valor de 9.798. Con eso, ustedes calculan la presión de vapor, ¿verdad? Que es uno de los términos que debemos utilizar en la ecuación. Bueno, seguimos. Ahora vamos a calcular las pérdidas por fricción. La ecuación de Darcy que ustedes conocen es esta, ¿verdad? Pérdida de fricción es igual al factor de fricción por la longitud dividido diámetro por la carga de velocidad. Pero existe una forma de determinar esa pérdida por fricción sin necesidad de calcular la velocidad. Entonces, esa ecuación, al hacer el arreglo, básicamente este es un primer paso y simplificada la ecuación termina así, ¿verdad? 8 veces el factor de fricción dividido, por la longitud dividido el diámetro a la 5 por el caudal al cuadrado dividido pi cuadrado partido g. Estas ecuaciones son un poco raras, ¿verdad? Pero básicamente son equivalentes a las que nosotros ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Que era la ecuación de Darcy general. De ahí se calcula el factor de fricción. Entonces calculamos el número de Reynolds. El número de Reynolds va a ser 4 veces el caudal dividido pi por diámetro por viscosidad cinemática y nos da un número de Reynolds de 4.09 por 10 a la 5. Luego vamos a calcular la rugosidad relativa. Vamos a tener el diámetro y la rugosidad promedio, que nos va a dar entonces una rugosidad relativa de 200.000. Entonces, con número de Reynolds y con rugosidad relativa, nosotros podemos encontrar el factor de fricción, ¿verdad? Con la ecuación de Swamy-Jain que nosotros ya conocemos y nos da un valor de 0.1365. Hasta aquí no hemos hecho nada raro, ¿verdad? Esto de la ecuación de Darcy, cálculo de número de Reynolds, cálculo de rugosidad relativa y cálculo del factor de fricción, eso de cajón ya lo sabemos hacer. Entonces, nosotros al sustituir los datos, básicamente ya tendríamos la pérdida por fricción en ese tramo por succión. Luego, también, si nosotros queremos calcular las pérdidas menores en el tramo de succión, pues entonces es la sumatoria de todas las pérdidas puntuales que puedan haber en esa tubería. Como vimos, solo tiene una válvula de pie y un codo de 90 grados. Por lo tanto, y nos da el coeficiente global de una vez, que sería el valor K total de 2.4. Ahí en ese caso, pues no tenemos que hacer ningún cálculo específico, más que solo multiplicarlo y encontrar el dato de las pérdidas por accesorios, ¿verdad? Si ustedes ven, pues ya tenemos varios datos de los que necesitamos. Entonces, tratemos de resolver. Dice, los anteriores valores y los otros datos del problema se reemplazan en la siguiente ecuación, que es la misma que habíamos determinado. Y como ya está despejada, ¿verdad? La presión de vapor era de 1665,66, que viene de los cálculos anteriores. La presión atmosférica me la dice el problema, que son 90.000 pascales. Luego la densidad 991, perdón, 999.1 por 9.81, que es la gravedad. El NPSH de la bomba era de 4 metros según la descripción del problema. Luego tenemos las pérdidas por fricción que equivalen a 0.093 y en el otro apartado tenemos las pérdidas por accesorios y luego tenemos la carga de velocidad que sería aquí,
¿verdad? El cálculo de la carga de velocidad y la presión de vapor que tenemos acá y la presión atmosférica que tenemos acá. Por lo tanto, ya tenemos todos los datos del problema. Efectuamos la operación y nos da una altura de 4.50. ¿Qué significa eso? Nosotros, la bomba tiene un NPSH igual a 4 metros, ¿verdad? Y el HS que nosotros estamos encontrando aquí es 4.50. Entonces acá nosotros, como lo que necesitamos es determinar, recuérdense el dato del problema, el cálculo del problema no es determinar el NPSH, sino que el cálculo del problema es determinar la altura de succión de la bomba, ¿verdad? Eso es lo que el problema me está pidiendo. Entonces, por eso aquí el valor máximo tiene que ser 4.5 metros, ¿verdad? Esa sería la respuesta para este pequeño problema. Y en el inciso B dice, ¿a qué elevación sobre el nivel del mar se instalará el equipo de bombeo? Entonces, para esto, nosotros necesitamos el dato de la presión atmosférica, ¿verdad? Y acá, en esta misma diapositiva, les voy a indicar de que la presión atmosférica es menor en las zonas altas de un cerro, de una montaña, de un volcán. Y conforme disminuye la elevación, la presión atmosférica crece, ¿verdad? ¿Qué significa? Que la columna de gas que nosotros tenemos a nivel del suelo es mayor que lo que está en la parte superior. Bueno, entonces aquí vamos a utilizar otra pequeña gráfica para poder resolver el inciso B, que ese se resuelve de una forma bastante sencilla. Entonces acá, pues aquí está toda la explicación, lo que habíamos hablado del NPSH disponible, requerido, el valor de 1.10 veces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá tenemos el inciso B y el inciso B nos dice que nosotros podemos tener un factor de conversión y equivalente a 1 metro columna de agua son 9806.38 pascales. Entonces lo voy a colocar aquí. 1 metro columna de agua es igual a 9806.38. 1806.38 pascales. Y en el problema me dicen que la presión atmosférica es igual a 90.000 pascales, ¿verdad? Entonces, para que yo pueda convertir a metros columna de agua, entonces voy a utilizar lo siguiente. Tengo acá 90.000 pascales por, aquí tengo 9806.38 pascales y acá voy a obtener 1 metro columna de agua. Entonces, a la hora de hacer este cálculo, permítanme, voy a sacar mi calculadora y vamos a observar. Calculadora, 90.000 dividido 9806.38, eso es equivalente a 9.18 metros columna de agua. Y entonces, para saber a qué elevación sobre el nivel del mar se va a instalar este equipo de bombeo, pues entonces nosotros nos vamos a la tabla y buscamos el valor de 9.18, que sería el valor de la presión atmosférica en metros, ¿verdad? Entonces el 9.18 está
en medio de estos dos tramos. Entonces, a la hora de verificar, básicamente está entre el valor 800 y 1000, ¿verdad? Como no tenemos datos exactos, podemos interpolar, o en este caso yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Yo solo voy a poner que aproximadamente en una altura sobre el nivel del mar de 900 metros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 9.18, nuevamente, 9.18 está entre 800 y 1000, ¿verdad? Entonces, para no complicarnos la vida, podemos decir que más o menos esa bomba va a ser instalada a unos 900 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Así de simple, sin hacer mayor cálculo adicional. De ahí, pues tenemos nuestras referencias, ¿verdad? Tenemos este primer libro, que lo pueden encontrar en forma digital. Tenemos el segundo libro de Juan Saldarriaga. Yo utilizo la cuarta edición, pero en internet pueden conseguir la tercera y segunda edición. Y Mecánica de fluidos de Robert Mott, que nosotros ya utilizamos y ya tenemos. Con esto finalizamos la clase de hoy y la misma metodología. Para validar la asistencia necesito que por favor carguen el ejercicio copiado a su cuaderno y luego le tomen fotografías y lo suban al portal. Que tengan una buena noche. Hasta luego.